Hola, buenas noches, saludos mis amigos, mis hermanos, Dios te bendiga. Hoy te pido que prestes atención a lo que la palabra del Señor quiere hablarte y hablarnos a todos nosotros. Es tan importante, ¿verdad?, que te acerques al Señor, que no dejes para mañana lo que el Señor te está hablando, que vengas ahora, porque mira, estamos viendo tantas cosas y las cosas en el mundo no se van a poner bien. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales la venida de Cristo está a la puerta y mira, aún muchos hijos de Dios que conocen que Cristo viene no están apercibiendo de las cosas que están pasando. Lo que yo quiero es que no pierdas esta oportunidad. De verdad deseo de tanto en lo más profundo de mi alma que de verdad te acerques al Señor y que empieces a buscar al Señor ya. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros, lo más importante, lo mejor y lo más importante que es que arreglemos nuestras cuentas con Dios. Entonces lo que el Señor busca es que tú le busques, que tú te arrepientas, que tú vengas a salvación, porque la palabra del Señor dice que la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo quiero enseñarte ahora un tema para que tú entiendas qué es amar a Dios, pero aún antes de explicarte esto, yo quiero decirte cuál es el gran mandamiento. El Señor nos habla en el libro de Marcos capítulo 12, del 28 al 30, le preguntaron a Cristo, acercándose uno de los escribas, que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y eso es importante porque mucha gente ni siquiera conoce cuál es el primer mandamiento. Entonces debes de saber, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces el Señor está diciendo aquí que el primer mandamiento es que tú lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento que tenemos todos los seres humanos y que debes tú de saber que ese es el más importante, amar a Dios. Entonces yo quiero darte a entender, quiero que tú entiendas qué es amar a Dios. En Deuteronomio 10:17, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, tú debes de saber, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, para que tú entiendas que Dios es el único Dios creador de toda la tierra, a cual nosotros debemos amarlo, honrarlo con toda nuestra mente, como acabamos de leer en Marcos 12, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Entonces entiende que Él es Dios de dioses y merece ser amado por cada uno de nosotros. Y el mandamiento es para todos nosotros, que debemos nosotros amarlo. Porque en Juan 14:15 dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el amor hacia Dios. ¿Cómo nosotros vamos a demostrarle a Dios que lo amamos? Porque mira, tú puedes decirle y preguntarle a muchas personas, oye, ¿amas a Dios? Y te van a decir que sí, todo el mundo ama a Dios, pero de verdad para el Señor en su palabra, ¿qué es amarlo? Nos dice a nosotros, y Cristo nos dice aquí, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor, ¿ves? Sea anatema. Entonces nos está diciendo a nosotros, amar a Dios es obediencia guardando los mandamientos. En Juan 14:23-24 dijo Cristo, el que me ama mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, aquí está diciendo, si tú me amas, debes guardar mi palabra, debes de guardar mis mandamientos, debes de guardar la palabra de Dios. Entonces, si tú amas a Dios, debes de respetarlo. Es como aquel esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Yo te amo, pero si tuviera un amante, tuviera alguna otra mujer, no sería amor verdadero. Entonces, nosotros no podemos compartir la gloria de Dios con nadie. Él merece la gloria, la alabanza, como dice el Señor en su palabra. Ve ahora que yo soy, dice, y no hay más dioses conmigo. Deuteronomio 32:39. Aún dice en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nuestro Dios merece que nosotros le honremos, lo amemos, como es este mensaje. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, para que tú entiendas que ese es el primer mandamiento. Entonces, cuando tú de verdad entiendes que es amar a Dios, lo vas a respetar, vas a buscar tú, ¿verdad? Agradarle solamente a Él, no nomás decir, de la boca, de los labios para afuera, yo amo a Dios, pero no hay obediencia en tu vida. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El Señor ama a todos aquellos que obedecen su palabra. Ese es el amor hacia Dios. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no ama, no guarda mi palabra. Para que tú entiendas que no amar a Dios es no guardar la palabra. La palabra que habéis oído, dijo Cristo, no es mía sino la del Padre. ¿Ves? Así es el amor hacia Dios, obedecer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, respetarlo, amarlo, haciendo su voluntad todo el resto de nuestras vidas. Nosotros debemos vivir todos los días obedeciendo. Por eso dice en Colosenses 3:23-24, que todo lo que hagamos, o sea, desde que te levantas en la noche hasta que te duermes y estás acostado, toda tu vida debe de ser tu amor hacia el Creador, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ves? Y todas vuestras cosas deben de ser hechas con amor. ¿A quién? Hacia nuestro Dios, como en obediencia, haciendo su voluntad. Eso es amar a Dios. Por eso es que comencé preguntando, ¿cuál es el gran mandamiento? Aquí uno de los escribas le preguntó a Cristo, y Cristo le dijo, ¿verdad? Con amplitud, que era el primer mandamiento, o sea, que tú ames al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, por eso es que dijo, ¿verdad? El Señor en el libro de Josué 22:5, solamente que con diligencia cuides de cumplir los mandamientos. O sea, que tú debes de cuidar, cumplir los mandamientos, porque es la manera que tú le vas a demostrar a Dios que tú lo amas. ¿Ves? Que ames a nuestro Dios Jehová y andes en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Este versículo nos habla con amplitud también, que cuidemos nosotros de guardar todo el mandamiento y la ley que Moisés
siervo de Jehová os ordenó que ames a Jehová vuestro Dios. Hay tantos versículos que el Señor nos da a nosotros que lo amemos a Él. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca que de verdad obediencia quiero y no sacrificio. Ese es amar a Dios, obediencia, respetarlo con hechos y con verdad, porque aún dice la palabra del Señor que los justos ante Dios son los hacedores de la palabra. ¿Ves? Los que hacen la palabra, las que los ponen en práctica. ¿Ves? Eso es amar a Dios, porque muchos aman al Señor de la boca para afuera, pero vemos nosotros que sus vidas son un desastre, deshonrando la palabra, deshonrando a Dios, porque hay aquel que quebranta un mandamiento, dice el Señor. Entonces, quebrantando el mandamiento de Dios, nosotros no le agradamos. Nosotros debemos de servirle al Señor en obediencia. ¿Ves? Te guste o no te guste, tú no puedes servir a Dios conforme tú quieres, tus pensamientos, o como aquí por allá, o decir, bueno, yo amo al Señor, pero a mí no me gusta lo que dice en esta palabra, o sabes que a mí no me gusta Génesis, no me gusta Apocalipsis, y yo amo a Dios y Él lo sabe. No, tú no puedes hacer eso. Es que amar al Señor es con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, demostrarle con hechos y con verdad. Por eso dice el Señor, temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Ves? Debemos nosotros servirle, porque debemos hacer su voluntad en obediencia. Es la manera perfecta de cómo nosotros podemos servirle al Señor. Por eso hace una pregunta, primero de Samuel 15:22 y 23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos a la idolatría la obstinación. Él dice, obediencia quiero y no sacrificios. Por eso es que el Señor hace siempre una pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te estoy diciendo. O sea, debes de entender que amar al Señor es demostrarle con hechos y con verdad. Otra vez lo repito, que lo amemos en primer lugar en todo, amarlo con todo el corazón, con el alma, con la mente, vivir una vida agradable hacia Dios, obedeciendo su palabra completamente, como acabamos de ver esos versículos, como dijo Cristo, si me amas, ¿ves? Mi palabra guardarás, si me amas. Entonces, servirle alegremente, negando a tus propios deseos, y que tu vida se sujete a la palabra del Señor, cargando tu cruz, amándolo hasta el fin de tu vida, con hechos y con verdad. ¿Ves? Acercarte tú a los pies del Señor y viviendo una vida agradable hacia Dios. Por eso Cristo dijo, si alguien viene, verdad, en pos de mí, no aborrece a su padre, a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos o hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, negándote tú mismo a tus propios deseos, agradarás a Dios si tu vida se somete a la voluntad del Señor. Pero si tú quieres amarlo y no estás dispuesto a negar tu propia familia, o sea, está diciendo, porque mucha gente, mira, el ejemplo que te voy a usar es que muchas personas por la familia no vienen al camino de Dios. Por eso dice, amarás al Señor con toda tu mente. O sea, tú no puedes ser mi discípulo si tú no dejas lo más importante en tu vida. O sea, mira, como nosotros tenemos familia, sí, el Señor nos dio a nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos y estamos en el camino del Señor, debemos nosotros cuidarlos, instruirlos,
pero siempre poniendo a Dios primero y cuidando a nuestros hijos en el temor de Dios, en obediencia. ¿Ves? Amar a Dios es negarte a ti mismo, no que tú descuides a tus hijos, sino que tú te desprendas de esos amores o idolatría que te está quitando el seguir hacia Dios, ¿ves? Por eso dice el Señor en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amar a Dios es buscarlo con todo nuestro corazón, pero mira, muchos se quieren acercar al Señor en oración y mira, Dios conoce, el Señor conoce quién le ama verdaderamente, porque hay muchos que se acercan, pero con pecado en sus manos, creyendo que Dios no ha visto sus vidas, ¿ves? Porque nuestra vida debe ser sujeta, honrando al Creador, ¿ves? Por el Señor pesa los corazones, el Señor sabe quién lo ama verdaderamente, que el Señor sabe quién le sirve verdaderamente, quién lo obedece, quién hace las cosas por amor hacia Él y quién lo ama, porque muchos le sirven al Señor solamente por compromiso o solamente porque saben que Dios es un fuego consumidor y tal nomás, pero de lo más profundo de sus corazones están vacíos. Entonces el Señor escudriña lo más profundo del corazón. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, ¿ves? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Dice el Señor, Él está atento a todas vuestras obras. Por eso no debemos engañarnos, como dice Gálatas capítulo 6 versículos 7-8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará, del espíritu segará vida eterna. O sea, si tú amas a Dios con hechos y con verdad, buscando las cosas del cielo en obediencia, estás buscando las cosas del espíritu y estás cegando para la vida eterna. Más sin en cambio todos aquellos que quieren servir al Señor pero viven en una carnalidad tan grande, ves, en unos caminos que no le agradan a Dios, el Señor no tiene contentamiento. Nosotros no podemos, Señor, te amamos y te amamos, Señor, pero de verdad lo amamos cuando hay una vida desagradable delante de Dios. Por eso dice en Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepas? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? En Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 14, mira lo que pide el Señor de nosotros. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, fíjate bien, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos. Eso es lo que pide Dios de cada ser humano, que lo ames, que le sirvas, que lo reconozcas como Padre, como Creador, que respete los mandamientos. Ves, que vengas y lo busques, porque Él busca adoradores, Él busca quien lo busque con un corazón arrepentido, reconociendo su manera pecaminosa y confesando los pecados y diciéndole, Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Así es como quiere Dios que nosotros le busquemos. Por eso aquí dice,
el Señor, que guardes todos los mandamientos y estatutos. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6 versículo 8, ¿ves? Porque es sabio tener temor al nombre del Señor y prestar atención al castigo a quien Él lo establece. Debemos nosotros prestar atención a la palabra de Dios, y el Señor nos está diciendo que el primer mandamiento, que el grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. No es una opción, es una orden, es un mandamiento de parte de nuestro Dios, y Cristo vino a enseñarnos que nosotros debemos amar a Dios, como en obediencia, respetándolo, ¿ves? Y todo el resto de nuestra vida. Por eso el temor de Jehová es manantial de vida. El temor de Jehová es aborrecer el mal, que nos apartemos de una vida pecaminosa. Aún el Señor dice en Proverbios capítulo 3 versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley. Es Dios hablando. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentará. Ves, fíjate de Jehová de todo tu corazón, como guardando los mandamientos en obediencia. El Señor dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra. Respeta, ¿verdad? La palabra, respétame a mí, ámame a mí, porque créeme lo que todo ser humano tiene un propósito de parte de Dios, que un día se acerquen al Señor y que Dios pueda salvarlos por medio de Cristo Jesús, pero Él quiere una comunión con cada uno de nosotros. Él busca una relación de creador, de padre hacia nosotros. Por eso dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si dieres oído, dice el Señor, a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Del Señor son todas las cosas. Del Señor es el creador del mundo, el creador de las almas. Aún dice el Señor que las almas son de Él, tanto de la del Padre como la del Hijo. Dice en Eclesiastes capítulo 18. Por eso dice el Señor en su palabra que: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Ves? Entonces andarás por tu camino confiadamente. Lo que busca Dios en nosotros es lo mejor, pero el mismo pecado en las personas rechazan la palabra de Dios, rechazan el consejo, no quieren a Dios en sus vidas. Cuando dice el Señor en Deuteronomio capítulo 30 del 11 al 20, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ¿ves? Ni está lejos, no está en el cielo para que tú digas: ¿quién subirá por vosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar. Fíjate que el Señor nos dice, o sea, que no va a haber ninguna excusa justificada delante de Dios, sino la palabra del Señor está ahí a tu mano, a tu disposición, lo más cerca que estás tú, ahí está la palabra. Por eso tú agarra una Biblia, es la voz de Dios aconsejándote a ti por cuál camino debes de andar. Entonces, cuando tú comiences a andar en el camino de Dios, guardando los mandamientos, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, tú le estás enseñando al Señor el amor, la obediencia, el respeto que tú le tienes hacia Él, hacia su persona, hacia el Dios creador, ¿verdad? Amándolo y respetándolo toda la vida. Eso es demostrarle a Dios con hechos y con verdad. Por eso aquí dice: no está en el cielo para que tú digas: ay, pues ¿quién va a subir para arriba? O no está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por vosotros al mar? Para que nos lo traiga, ¿ves? Y nos
lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón para que cumplas la palabra. O sea, para que tú cumplas la palabra de Dios está muy cerca. Aún el Señor puso en nuestros corazones, nos puso una conciencia la cual nos dicta. ¿Ves? Cuando hacemos malas cosas, por ejemplo, se mete alguien a robar, ¿por qué le corre y se esconde? Porque su misma conciencia les dicta que eso está mal y se esconden. Aún un asesino también se esconde. Cuando hacemos cosas malas o el ser humano hace cosas malas, tiende a esconderse. ¿Por qué? Porque su misma conciencia le dice que no está bien. ¿Ves cómo el Señor puso la ley dentro de nosotros también? Y aparte nos dejó su palabra para que ampliamente podamos conocer a Dios respetándolo. Cuando tú tienes temor a Dios, ¿ves? Cuando tú quieres amarlo, te va a importar qué Dios opina sobre estas cosas. Pero cuando ya ves, cuando de verdad ya lo has entendido, la gente que ya lo entiende, ves, hace lo imposible por no caer en el error y por complacer a nuestro Dios. Él busca cosas buenas para nosotros y Él se manifiesta a todo ser humano, haciéndoles entender que Él es Jehová, que Él es el único Dios creador del cielo y de la tierra, y que no va a compartir su gloria con nadie, porque Él es Dios y nosotros debemos amarlo, honrarlo, respetarlo. Por eso dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Te haré entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre cada uno. El Señor fija sus ojos sobre nosotros y nos va a enseñar que debes amarlo, debes de respetarlo. Y aún en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 te habla de los mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ahí comienza. ¿Por qué lo dice así? Porque si tú amas a Dios, no vas a tener idolatría. Ves que irrespete a Dios, vas a adorarlo solamente a Él. Por eso Él no comparte su gloria con nadie. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Ves? Entonces ahí nos habla ampliamente de lo que Él busca a nosotros. Entonces nosotros debemos vivir sujetos en obediencia, porque la realidad, te guste o no te guste, o le guste o no le guste a las personas, a la gente, un día moriremos y le daremos cuentas al Señor por las desobediencias que hicimos. Y solo recuérdate que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. El Señor nos ha mandado que nosotros obedezcamos la palabra. Pero mira, la realidad en la cual nosotros estamos viendo es una generación que no ama al Señor, no lo respeta, una generación que no conoce a Dios, una generación, estamos mirando que desde el chico hasta el más grande no aman al Señor. Una generación estamos mirando que solo piensan en lo terrenal, generación que solo piensan en divertirse. Una generación que está viviendo corrompidamente, que solamente piensa en deleites, quieren a Dios a su manera, buscan los beneficios del Señor, pero la verdad no lo quieren completamente. Por eso dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con la boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos creen que amar a Dios es, pues muchos dicen: yo no robo, yo no mato, yo de qué tengo que arrepentirme. Es la excusa que usan muchas personas. Bueno, pues yo no le hago a nadie, yo trabajo. Y ellos creen, muchos engañados por el mismo diablo, porque les ha cauterizado la mente, que ellos están bien delante de Dios. Por eso dice el Señor en el Salmo 109:5:
me devuelven mal por bien y odio por amor. El Señor sabe que en el mundo hay más gente que no lo ama, pero mira, el Señor siempre tiene un remanente. Pero tristemente lo digo, que es una cantidad tan pequeña, un porcentaje tan pequeño, que de verdad lo ama con hechos y con verdad. Y muchos han conocido el camino verdadero del Señor por medio de Jesucristo, pero les gusta vivir una vida doble. Mira, de lunes a sábado, una vida total perdida, deshonrando a Dios, pero se calman su conciencia yendo a la iglesia el domingo, oyendo una predicación por aquí, por allá y ya. Pero Dios no se va, no va a compartir su gloria con nadie. Él dijo, ves que no podemos nosotros servir a dos señores. O bien servimos al Señor, o bien servimos al mismo diablo. Sabes que aquí solamente hay dos caminos. Si tú quieres amar a Dios y honrarlo, obedecerlo y agradarle, tienes que buscar el camino de la verdad en obediencia, que tu vida se sujete a la palabra de Dios, no como esta generación que estamos viendo ahorita. Por eso el Señor hace esta pregunta, dice estas palabras, me devuelven mal por bien y odio por amor. Por eso hace otra pregunta, ¿por qué me llamas Señor? Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo que me ames, que me respetes, ves, que me sirvas con toda tu mente, con todo tu corazón, ves, porque dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no hay amor en ti, no verdaderamente no tienes al Dios verdadero en tu vida, porque amar a Dios es respetarlo. Cuando tú amas a Dios, a alguna persona, vas a hacer lo imposible por agradarle, por hacer lo que le gusta, ves, para agradarle al novio, al esposo o a la esposa. Pero demostrarle a Dios que lo amamos es obedecerlo y respetarlo. Tristemente estamos viendo esta realidad, que estas generaciones no tienen a Dios en sus vidas, sino unas generaciones corrompidas, desde el chico hasta el más grande. Por eso dice el Señor que el que no ama al Señor, ves, el que no ama al Señor Jesús es anatema, ves, porque no han creído en Él ni en el Padre. Aún dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque, pero comienza algo aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso aborrecen al Hijo, por eso aborrecen al Padre, por eso no lo toman en cuenta. Pero si pasa una catástrofe y si están buscan a Dios por un momento, ves, se refugian, pero ya nomás, ves, llega una tranquilidad en sus vidas y sabes que se van y se apartan y medio le buscan. No es que le buscan completamente en arrepentimiento, eso es porque llega un susto a sus vidas. Entonces si vienen a buscarlo, es triste mirar que el mundo va de mal en peor. La verdad que acabamos de ver que es amar a Dios, pero te estoy ahorita enseñando la realidad de cómo el mundo está viviendo, desde el chico hasta el más grande. Ves, generación que no conoce a Dios. La verdad, la gente vive en una depravación total, gente sin ley, como dice aquí en la palabra del Señor, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, ¿ves? O sea, hay gente
que por su misma maldad dicen, ay, no, ay Dios, yo no creo que Dios se enoje. Si Dios, los que creen una parte, ellos se justifican diciendo, no, pues nadie debe de juzgar. Y ese es el primer versículo. Segundo, es de que yo no creo que Dios mande a las personas al infierno. ¿Ves? Entonces comienzan a pecar deliberadamente y según ellos están bien delante de Dios, orando 3 minutos y buscando a Dios por otros caminos. ¿Ves? Y sí, yo creo en Dios, sí creo. Pues sí, hasta los demonios creen y tiemblan. Y tristemente que como dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan y las personas ni tiemblan delante de Dios, sino que de Dios, óyelo bien, de Dios se han burlado. La generación que estamos viendo ya no hay temor de Dios. ¿Cómo lo vemos? Como estamos viendo ahorita el mundo yéndose a un caos total. Ya según en sus vidas, los pocos que dicen que aman a Dios están tan apartados, se han ido al mundo. Han despreciado al Señor. Pero debes de saber esto en Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Para que tú entiendas que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Ves? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, para que tú entiendas, amar a Dios es amar sus mandamientos, respetar al Padre, respetar al Hijo, ves, y respetar al Espíritu Santo, respetar la palabra en obediencia. Pero por eso aquí dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes por qué? Porque no es cualquier cosa que haya venido Cristo y sufrir tantos golpes por amor a la humanidad, porque créemelo, que según, ¿verdad? Según vemos que mucha gente dice que ama a Dios o el mundo ama a Dios, pero se están yendo por una doctrina liberal donde permiten el pecado en sus vidas y no están viviendo una vida en santidad. Eso no es amar a Dios. Amar al Señor es obedecerlo. Ahora por eso estamos viendo una generación tan apartada. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, ¿ves? Por eso dice el Señor en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sí, ¿sabes por qué? Porque no es cualquier cosa despreciar a Dios y a su palabra, despreciar a Jesucristo, ¿ves? Y tener por inmunda la sangre del Cordero. Por eso dice el Señor que hay de aquellos que pisotearan la sangre del Cordero y tuvieran por inmunda, ¿ves? Es la sangre y la pisotearan. Es donde dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso es que de veras no entiendo cómo la gente no presta atención a la voz de Dios. Por eso dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La gente que ahorita está viviendo gente sin ley, de gente que no respeta los mandamientos. ¿Ves? Desde el chico hasta el grande, no hay temor de Dios en sus vidas. ¿Ves? Estamos viendo tantas perversidades donde quiera que ya no respetan ni los mandamientos. Gente refleja que no conoce a Dios ni guardan sus mandamientos, ni hay obediencia verdadera. Como matando, vemos gente violando, niños asesinando a sus padres, padres asesinando a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres, gente matando a otros, y vemos tanta maldad, tanto racismo, tanto odio, tantas cosas que se están viendo. Eso es porque han perdido el temor y el respeto y el amor hacia Dios. ¿Ves? Por eso es que las cosas en el mundo, yo te voy a decir algo, no se van a poner
bien, no se van a poner bien. Vamos a ir de mal en peor. ¿Sabes por qué? Porque si la gente que conoce a Dios no se arrepiente, y aún los que no conocen a Dios pero han oído la palabra tampoco se arrepiente, si este mundo no se arrepiente, ¿cómo van a ser la luz de justicia? Por eso dice el Señor en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque lo que hay en el mundo hay más desobediencia. Por eso el Señor pregunta y hace una pregunta, y ese versículo que dice, me pagan odio por amor. ¿Te puedes imaginar al Señor como creador y como padre diciendo que le pagan odio por amor? Cuando el Señor busca amor de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en Jeremías 3:21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. ¿Ves en Jeremías 18:15? Mira lo que dice el Señor. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han trompezado en sus caminos. O sea, se han ido por otros caminos. Dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ves? Aquí el Señor está diciendo que su pueblo lo dejó y lo abandonó. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, que yo lo amé, que yo le enseñé a amarme, porque el Señor nos ha amado a nosotros, porque Él nos amó primero. Por eso dice el Señor que nosotros llamamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Cómo? Dando a su único hijo a morir por todo el mundo, enseñándonos de qué manera debemos de vivir en lo que Él estuvo predicando en estos 3 años y medio, enseñándole al mundo por cuál camino deberíamos andar. Por eso dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Olvidaron del Dios de su salvación. El mundo se ha olvidado de Dios. El mundo ya no ama a Dios. Mira, les provoca una aberración en sus vidas cuando tú les tocas algo de Dios a las personas. Se les puede sentir en su espíritu, ay, ya cállate, ya me enfadaste, o esto, el otro. Se puede ver, se les hace una invitación a la palabra de Dios. Y mira, tristemente que 1% nada más son los que verdaderamente buscan a Dios. Mira, es tan triste, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que Dios quiere que entiendas hoy día, que tú sepas que es amar a Dios, es respetarlo, no nomás decir, ay, pues yo lo amo, lo conozco, es mi Salvador Jesucristo y pun y ya. No, es que lo ames con hecho y con verdad. Por eso dice el Señor en Malaquías 1:13, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Mucha gente se fastidia con las cosas de Dios, pero no digan que los videos en el internet pasan 1, 2, 3, 5 horas buscando cosas que no tienen provecho, cuando están perdiendo el tiempo en vez de buscar de Dios y ponerse a cuentas con el Señor. Mira, la vida es tan corta. Ahorita vimos nosotros las noticias que están pasando en el mundo, y vimos
aquel avión, ¿verdad? Que cayó y chocó con otro helicóptero, ¿cuánta gente no murió? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que esas personas sabían que iban a morir? No. Lo que yo te quiero que tú entiendas que en cualquier rato puedes morir y Dios te va a pedir cuenta de que si no limpiaste tus pecados en la sangre de Cristo, que si estás viviendo una vida promiscua, fornicaria, en adulterio, en borracheras, orgías, viviendo en deleite, siendo indiferente a la voz de Dios y llegar a ese momento. ¿Ves? Hay solamente dos caminos, dice el Señor. Hay aquellos que mueren en pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso dice el Señor, guardar sus mandamientos es obediencia. Desobedecer mandamientos es pecado delante de Dios. Por eso dice en Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Pregunta el Señor. Respóndeme contra mí. ¿Ves? Me devuelven mal por bien y odio por amor. Cuando nosotros debemos de respetarlo, porque el primer y más grande mandamiento es: oye Israel, oye, nuestro Señor es nuestro Dios. Él es el único. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: respeto, obediencia hacia Él. Por eso hace un reclamo a la humanidad y sobre todo a aquellos que conocen al Señor y que han probado las delicias de su misericordia, que han venido un día al camino de la vida eterna. Por eso dice: me devuelven mal por bien, porque muchos se han apartado del camino y se han ido al mundo viviendo una vida doble. Por eso dice el Señor: me devuelven mal por bien y odio por amor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El Señor conoce de lo más profundo de su corazón quién lo ama, quién lo respeta, quién lo pone en primer término en sus vidas, quién lo pone en primer lugar en sus vidas, quién lo ama verdaderamente, con hechos y con verdad. Por eso hace este reclamo: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. En Deuteronomio 32:6, así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No él es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hace una pregunta. ¿Sabes por qué hace esa pregunta? Porque la humanidad le ha pagado mal a nuestro Dios. No ha habido arrepentimiento, sino que de Dios se han burlado. El Señor ha dejado su palabra. Dice el Señor en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos. Pero ¿qué dice la gente? Oh no, debemos aprobar una ley, libertad de religión. Y ahí están los santeros, ahí están los budistas, ahí están los católicos adorando otras imágenes, cuando nuestro Dios es Dios de dioses y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y muchas religiones han puesto otros caminos. Por eso es que dice el Señor: me pagan mal por bien y odio por amor. Cuando el Señor ha dicho: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué dice la gente? Oh, usando esa frase: oh my God, oh Dios mío, expresiones de admiración o de susto, o simplemente ponen ese lenguaje usando el nombre de Dios cuando debe de ser respetado por toda creación, porque Él es nuestro creador. Ahora, ¿qué dice el Señor? No matarás. Pero ¿qué dice la humanidad? Oh, pues vamos a aprobar una ley que nos permita matar a nuestros bebés en nuestro vientre, en un aborto y todas estas cosas, para que tú entiendas que la gente se ha olvidado de Dios y no lo han respetado, no lo han amado. Tristemente, el pueblo que ha conocido a Dios está tan apartado, han caído en la apostasía
hacía. Vemos nosotros el ejemplo que muchos siervos de Dios ponen, y yo lo pongo y lo vuelvo a poner. Estados Unidos era un pueblo de Dios, amaba a Dios. En los fundamentos era de que se basaron en la Biblia para poner la constitución basada en la Biblia, para formar sus leyes. Oraban y leían la Biblia en las escuelas, instruyendo a los niños en el camino de Dios, instruían a los niños y amaban a Dios, ¿ves? Y les enseñaban que tenían que respetar una nación bajo la mano de Dios, tomaban en cuenta al Señor. Por eso, aún en los billetes dice, en God we trust, en Dios confiamos. Una nación, era una nación muy conservativa en el camino del Señor, viviendo en santidad. A causa de todo esto que ellos hicieron, Dios los bendijo, como está en Deuteronomio 28:1-15. Ves, el Señor prospera, prosperidad material, le dio una economía, ves, en abundancia en todo, potencia mundial fue, pero poco a poco el orgullo se les fue subiendo y empezaron a apartarse de Dios, olvidarse quién les había prosperado en la plata y el oro, y ves, y su orgullo, ves, por su orgullo han desobedecido totalmente los mandamientos, ves, llenándose de libertinaje total, deshonrando a Dios, aprobando leyes de sus propias concupiscencias, abortos, casamientos del mismo sexo, libertad de religión, ves, han puesto a Dios fuera de sus vidas, fuera de las casas, fuera de las escuelas, fuera de los gobiernos, ves. Entonces estamos viendo naciones así como Israel, ves, como dijo Cristo, a los suyos vino y no le recibieron, y muchos han apostatado del camino de Dios y se han apartado del camino verdadero, han dejado de amar al Señor. Por eso es que dice, tú me dejaste, dice Jehová, te olvidaste, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Jeremías 15:6. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, dice el Señor, por lo cual se les volvió su enemigo y él mismo peleó contra nosotros, para que tú entiendas que no es cuestión de decir, ay, pues, verdad, voy a hacer ahorita, voy a ir a la iglesia nomás, y no, es cuestión de vivir en un arrepentimiento verdadero, reconociendo, he pecado contra el cielo y contra la tierra, Señor, te he deshonrado, Señor, perdóname, me he apartado, ves, por eso dice el Señor, me pagan mal por bien, por cuanto llamé y no quisiste oír. Muchos tapan sus oídos a la voz de Dios y no ponen arrepentimiento verdadero en sus corazones, o los que muchos toman un arrepentimiento pasajero, que dicen, ay, mañana se les olvida, y comienzan con una vida apartada de Dios, cuando el primer mandamiento y el más importante, el Señor dijo, y el Señor le contestó a aquel escriba, le dijo, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para que entiendas que Dios es al único que debemos honrar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Ahora Cristo enseñó, otra vez lo repito, ¿qué es amar a Dios? Dice el Señor en Juan 14:23-24, el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la respuesta. Cuando la persona guarda la palabra, mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es. Por eso estamos viendo ahorita una generación en la cual nadie busca a Dios. No, es que el Señor es exigente.
Y pues yo la verdad quiero vivir la vida se vive una sola vez. Sí, es cierto, se vive una sola vez. Créeme lo que el Señor nos dio un libre albedrío y a nadie nos obliga. Él dejó su palabra, quien quiera la obedece, pero si no hay obediencia va a haber consecuencias. Si hay obediencia va a haber vida eterna. Pero si hay desobediencia en la palabra de Dios, hay unas consecuencias graves. Se llama el camino de muerte. Una vida apartada de Dios, en desobediencia, es una vida apartada de su presencia, porque el que peca, ves, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el Señor no oye a los pecadores, ves, mas si alguien hace su voluntad, a ese oye. Créeme lo que el pecado delante de Dios es una barrera tan grande, y muchos no reciben la contesta. ¿Por qué? Porque están viviendo en una vida de pecado. Mira, ahorita no va a haber excusa para nadie para decir, a mí nadie me dijo. Porque una de las señales que habla Daniel, el libro de Daniel, no recuerdo si es capítulo 12, versículo 6, no sé, por ahí en el libro de Daniel, dice que una de las señales de los últimos tiempos iba a ser que la humanidad iba a correr de aquí para allá. Como ahorita vemos una vida muy acelerada, pero dice algo, y la ciencia se aumentará. El Señor ha permitido aún la ciencia porque Él tiene todo en control. Él ha permitido para que tú tengas, tus hijos, la gente en otras partes del mundo pueda tener acceso a la palabra. Por eso cada invitación que llegas a mirar por aquí, por allá, o que alguien te invita a la palabra, nos hace más culpables delante del Señor. La semana pasada hablé sobre Corazín y Betsaida, porque Jesús se indignó con estas ciudades y les dio una advertencia de juicio, que les dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Ves? Porque si los milagros que se hubieran hecho, ¿verdad? Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hubieran prevalecido hasta aquí. O sea, se hubieran arrepentido. Y estas ciudades donde Cristo hizo la mayor parte de los milagros, todos esos 3 años y medio de ministerio, y no se arrepintieron. ¿Ves? Por eso dijo que el castigo para Sodoma y Gomorra, quien fue destruida por tanta perversión, si tú lees en Génesis, no recuerdo el capítulo, pero ahí te vas a dar cuenta, búscalo ahí en el internet, te vas a dar cuenta de lo que estas ciudades hicieron, que provocaron la ira de Dios, porque mira, cada pecado que hagamos va y el Señor lo tiene en un récord. No creas que Dios es indiferente, no nos paga conforme a nosotros merecemos. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene misericordia. Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él se acuerda y no nos da conforme merecemos, sino se detiene su mano para no destruirnos, porque Él busca que si en alguna predicación puedas tú arrepentirte. Por eso es lo que te estoy diciendo. Ahora el Señor nos habla y nos habla. Y nos habla, pero ¿sabes qué? La gente cierra sus oídos. Debes de saber que se va a acercar el duelo de los que se entregan a los placeres. Y mira, el Señor tiene un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y créemelo que en el día que el Señor empiece a tomar cartas en el asunto, oh no. Horrenda cosa es caer en las manos del Señor. ¿Ves? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso dice en Zacarías 1:15, estoy muy airado, dice el Señor, está enojado, contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Ves? Están agravando día con día el mal porque no hay arrepentimiento. Por mucho que ves que digan, bueno, pues pasó una catástrofe, ahora me voy a volver al Señor, pero y siguen viviendo con una vida, ¿ves? Desagradable hacia Dios. Olvídalo, Dios no tiene complacencia.
Por eso dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Amar al Señor es respetarlo, obedeciendo, guardar su palabra, siguiendo su camino, cargando la cruz, negándote a tus propios deseos, ¿ves? Entonces va a haber vida eterna. Por eso dice en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Muchos han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y hace algo, dice aquí. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le va a ser pagado. Ay de los que se esconden de Jehová, ay de aquellos que no lo aman y lo respetan, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ay, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Porque muchos piensan como que Dios está ausente. Si Dios es el Todopoderoso, Él creó el cielo, la tierra, ha creado la humanidad y ha creado con perfección este mundo, porque mira, Él solo puso un término hasta aquí, ni muy cerca ni muy lejos, perfecto para darnos luz y no tan cerca para no quemarnos. Ahora, tú puedes ver que los árboles producen oxígeno y todo es un ciclo. El Señor lo hizo perfecto. Tú de verdad piensas como que Dios es indiferente a tanta maldad y Dios va a ser indiferente a que no lo amaste si no lo respetaste. No, un día va a haber un día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia. Por eso dice el Señor, ay de aquellos que se esconden de Jehová. ¿Ves? Porque prenderá al impío sus propia iniquidad y Dios va a pedir cuenta de cuántas veces el Señor te habló, de cuántas veces Dios te mandó a alguien que tocara la puerta de tu corazón diciendo, ven, arrepiéntete, apártate de tu pecado, apártate y acércate a mí, que yo di a mi único hijo, ¿ves? Para que pudiéramos ser salvos, porque por su sangre somos nosotros redimidos. Va Dios a trastornar a los impíos, créemelo, que va a haber un día en el cual se va a manifestar la ira de Dios y nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús que cuando veamos todas estas cosas, ya estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces no hay tiempo, el tiempo se está cortando, el tiempo está llegando a su fin y la gente no quiere oír y no quiere taparse sus oídos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? El Señor te va a preguntar, mira, ¿te guste o no te guste? Un día te enfrentarás al tribunal de Cristo y te va a decir, mira, tuviste tiempo para tus amigos, tuviste tiempo para las fiestas, tuviste tiempo para otras cosas, pero no tuviste tiempo para mí. El Señor va a pesar los corazones. Y mira, deja que el mundo vaya como vaya. El Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor sabe todo lo que está pasando y créemelo, que la venida de Cristo viene y muy pronto. Lo que Dios manda de ti es que te pongas a cuenta, que te arrepientas y que lo busques. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué privilegio tan grande a todos los que hemos recibido. El Señor quiere perdonar tus pecados, pero no más decir, oh, ahorita voy a pedir. No, es que tomes esa decisión de buscarlo. Preocúpate por la vida eterna. Naturalmente vamos a morir todos. Yo te ponía ejemplo de ese avión que cayó porque te apuesto que muchos de los que iban ahí ni pensaban morir. Otra vez digo, ¿cuánta gente no salió a su trabajo y jamás volvieron? ¿Cuánta gente no se fue a dormir y jamás despertaron? ¿Cuántos niños no mueren todos los días? Jóvenes, adultos mayores de diferentes tipos, edades.
¿Por qué te lo digo y te lo vuelvo a recalcar? Para que entiendas que después de la muerte, ves, dice el Señor, está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Va a haber un juicio en el cual va a ser el tribunal de Cristo, ahí vamos a ir todos nosotros los que hemos creído, pero el tribunal del trono blanco van a ir todos aquellos, óyelo bien, a todos aquellos que no aceptaron al Señor. Les va primero a preguntar, a ver, va a fijarse el Señor si su nombre está escrito en el libro de la vida. Y solamente tu nombre puede ser escrito cuando te arrepientes de tus pecados, cuando reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador, cuando te apartas de tus pecados y de verdad sientes en tu alma, verdad, que le has fallado a Dios, y decirle, reconozco. Aquí como aquella mujer que vino llorando y enjugaba los pies del Señor arrepentida y lloraba y limpiaba con sus cabellos los pies del Señor porque ella tenía un arrepentimiento verdadero. Eso es un alma quebrantada delante de Dios, es lo que Dios busca. Él busca corazones en humildad. Por eso dice el Señor que no desprecia a ningún corazón contrito ni humillado. Por eso debemos nosotros darle gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de ser salvos, los que ya le conocemos. Pero tú, si no conoces al Señor, sepas que Cristo murió por ti. Que vengas en arrepentimiento al camino de Dios, que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Quién manda? Dios. A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Ves? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado desde los muertos. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y es gratuita. Por eso dijo el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira, la decisión es personal. Yo lo que quiero que tú entiendas es que cada cosa que hagamos Dios la tiene en cuenta, y un día vamos a darle cuenta de todas esas acciones. Amar al Señor es amarlo a Él y respetarlo, vivir toda la vida que tengamos en esta tierra agradándole a Él, en obediencia, en rectitud. Por eso, como dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amar al Señor es respetarlo, obedecerlo, servirle con toda tu mente y con todo tu corazón. La decisión es tuya. Yo lo que te digo, yo en mis oraciones es que el Señor salva a personas, trae arrepentimiento a sus corazones. Yo no estoy aquí para condenarte, yo solamente traigo palabra de Dios. Tema predicado es tema dado por el Señor. El Señor nos guía a todos nosotros que predicamos la sana doctrina, somos guiados por el Espíritu. Y el Señor es quien da los temas. ¿Para qué? Para que tú tengas la oportunidad de saber, ves, y arrepentirte, y sepas que Dios es el único Dios y que Él merece obediencia y respeto, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey y dueño de todo lo que hay en la tierra.
Por eso es que debemos honrarlo y servirlo con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Debemos nosotros respetarlo. Debemos nosotros amarlo. Debemos nosotros traer alabanza. ¿Ves? Porque debajo de todos los cielos, ¿ves? Él dirige todo. Él está sentado en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. He aquí Dios es grande y nosotros somos su creación. Y por ser creación, Él merece la gloria, merece el amor y merece la honra. Porque Él nos ha hecho a nosotros con un propósito. Así es que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. La decisión es tuya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, te pedimos perdón por la humanidad, Padre. Te pido perdón desde el chico hasta el grande, Padre, la indiferencia que hay. Esta generación que estamos viendo, Padre, una generación apartada de ti, una generación, Señor, sin amor en sus corazones, desde el chico hasta el grande, Padre. Oh, Padre, perdona, Padre Santo. Te pido misericordia, Señor, y una nueva oportunidad, que ellos se arrepientan y puedan ver lo mal que hacen, Padre. Te pongo, Señor, todas las almas que trajiste, Padre Santo, que se enojaron, Padre, perdónales, Padre. Te pido por ellas, sálvalas. Te pido por el enfermo, por el afligido, por el caído, por todas aquellas familias que están sufriendo muertes, Padre. Vemos nosotros, Señor, esos aviones que cayeron, cuántos muertos ha habido, Padre. Y así alrededor del mundo hay tanto sufrimiento en las personas, Padre. Te pido por esas almas afligidas, Padre, que tengas compasión y sobre todo que mandes consuelo a sus vidas, a sus familias. Señor, aquellos porque, Padre, muchos padres perdieron sus hijos perdieron a sus padres. O vemos nosotros que un hermano perdió a otro hermano, una hermana a otra hermana. Señor, y hay dolor en sus vidas, Padre. Te pido, Señor, que mandes consuelo a sus vidas, Padre. Y en el mundo, Padre, Señor, perdona tanta maldad, Padre Santo. Te pido misericordia. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a seguir adelante. Señor, pon nuestros corazones hacia tu camino y hacia tu verdad. Te pongo en tus manos todas las personas que tú trajiste, Padre. La gloria es tuya, Señor. Háblales, Padre, porque yo sé, Señor, que la palabra no cae vacía a tierra, Señor, sino va a dar fruto en algún momento y un día se recordarán, Padre. Señor, y enséñale, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me enviaste, Padre, que yo soy solamente tu sierva, Padre Santo. Aunque me odien, Señor, se enemisten conmigo, Padre, y me murmuren, Padre, yo las amo y te amo a ti, Padre. Y solamente estoy haciendo tu trabajo, Padre Santo. Te doy gracias por todo, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y te pongo todas las almas en tus manos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Y todos decimos amén, amén. Pues mira, el consejo que te doy es que busca a Dios ya. Busca al Señor ya y arrepiéntate ya. No dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Que lo busques. Porque créemelo, que nada es eterno aquí en la tierra. Lo único eterno es lo que Cristo vino a ofrecernos a nosotros. Vida eterna por medio de Él. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esfuérzate por obedecer la palabra. Porque el Señor hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Y créemelo, que si tú te quieres escapar de decir, yo no quiero enfrentarme con Dios, un día te lo vas a enfrentar. Y solamente hay dos pagos, el cielo y el infierno. Y Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Él busca que tú te salves. Él no busca que la humanidad se vaya. Pero recuérdate que como dice en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10, dice que los injustos no entrarán al reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los ávaros,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los maldicientes, no van a heredar el reino de Dios. ¿Ves? Entonces no podemos llevar una vida conforme a este mundo. Debemos vivir una vida sujeta a la palabra de Dios, agradándole, para demostrarle a nuestro Señor que lo amamos. Así es que fue palabra de Dios y es palabra de Dios y seguirá siendo palabra del Señor. Yo te invito para la próxima semana, si Dios permite, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, y te invito a que compartas este video. Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor, y que la paz del Señor Jesús llegue hasta tu vida y a la vida de tu familia. Dios te bendiga. Entonces decimos amén.